Bueno, ni modo, aquí en México traemos nuestros propios asuntos y es un poco de lo que quisiera platicar, pero antes de entrar al tema directamente de lo último que se ha estado discutiendo y lo último que, como dice el senador Ricardo Anaya, se ha estado poniendo en la Constitución y no necesariamente en los estatutos de Morena, quiero que escuchemos por favor juntos el siguiente audio. Es un audio muy breve del posicionamiento precisamente del senador Ricardo Anaya para darle entrada a el tema que abordamos hoy con Moisés Gómez Reina. Nosotros no vamos a abusar, háganse cargo, escuchen la magnitud del problema, porque esto no va a quedar en sus estatutos, va a quedar plasmado en la Constitución. Y en la esquizofrénica discusión de ayer, cada vez que se subían a la tribuna, nos decían lo mal que trabaja el Poder Judicial y la necesidad de la reforma judicial. Es que no estamos discutiendo la reforma judicial, estamos discutiendo que se modifique la Constitución para que nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, sin importar la magnitud de la violación de forma, sin importar la contravención a los derechos humanos, pueda proceder un recurso. Es una irresponsabilidad monumental. Están anulando la posibilidad de que exista un tribunal constitucional. Entiendo que están cegados por su pleito con el Poder Judicial, pero México no se merece que lo metan en este pleito y que sea el país el que termine pagando los platos rotos. Ojalá recapacite. ¿De qué está hablando Ricardo Anaya? ¿A qué se refiere el senador Ricardo Anaya cuando dice estamos poniendo algo muy delicado en la Constitución y no en sus estatutos de Morena? Bueno, pues hay tres instrumentos que hoy le permiten a los órdenes de gobierno, a los poderes, a los órganos autónomos y a los ciudadanos para impugnar modificaciones que se hagan en la Constitución. Y lo que se acaba de aprobar en el Senado es, en términos técnicos, se llama la inimpugnabilidad de la Constitución, y en términos coloquiales quiere decir que lo que ponga la mayoría en la Constitución no lo puedes modificar. Y déjame hacerte una referencia. ¿Cuáles son los tres instrumentos? Acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional y amparo. Describiendo la primera, acción de inconstitucionalidad, significa que las minorías parlamentarias, el Ejecutivo, los partidos políticos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o sus equivalentes en los estados, el INAI y la Fiscalía General de la República, pudieran impugnar normas generales que se consideren contrarias al espíritu de la Constitución o de los tratados internacionales. Ahorita, si quieres, comentamos este tema. Caso, sí. Ejemplo, por ejemplo, el INAI, los partidos políticos han impugnado pues la reforma electoral cuando en un ejemplo muy claro, antes de se subió 30 minutos antes la reforma electoral, 350 páginas antes de discutirla en la Cámara de Diputados, el tema de la militarización, que también fue impugnado, y ante esa impugnación la Suprema Corte falló que había acción de inconstitucionalidad, pero puede haber dos ejemplos adicionales. Si Morena decide mañana eliminar el voto de las mujeres con su mayoría, pues no va a haber algún mecanismo para determinar una acción de inconstitucionalidad. Segundo, controversia constitucional, es cuando uno de los poderes, órganos autónomos, órganos de gobierno que son o municipios o estados o federación, consideren que una norma, acto u omisión invade su esfera de competencia. Déjame darte dos ejemplos muy claros. Se dan por omisión o por comisión. Por omisión hay controversias constitucionales de municipios que durante el COVID
lo que pidieron es que hubiese vacunación para niños. Sí. Número 2, hay una controversia constitucional que a mí me parece muy relevante, que es la 121/2012, Jesús, en donde el Estado de Chiapas le pide a la Suprema Corte el establecimiento de los límites entre Chiapas y Oaxaca. Y hubo un fallo que fue histórico, en donde se establecieron los límites limítrofes entre Chiapas y Oaxaca, que traían un pleito, no solo los dos estados, sino los municipios limítrofes, desde 1549, en la época de la Nueva España y de la Capitanía General de Guatemala. Nada más en el gobierno de López Obrador hubo 313 controversias constitucionales entre estados, municipios, y poderes y órganos autónomos, y fueron resueltas 44. Y finalmente el amparo que es Verás, para... si no tienes inconveniente, tengo que hacer el corte de los 15. Dejamos el amparo para regresando y luego ya le entramos a la recapitulación de cada uno de los 3, ¿te parece? Ándale pues. Gracias, estoy conversando con Moisés Gómez Reina, analista político, economista, maestro en Derecho, y estamos platicando precisamente sobre estos últimos temas que ha puesto el Senado en la Constitución y sobre todo su alcance y las eventuales consecuencias para nosotros, para los ciudadanos, para los otros poderes, para el país en general. Ya volvemos, no se vaya, estamos en contexto. Tengo en la línea telefónica y le agradezco muchísimo que nos haya aguantado un par de minutos a Moisés Gómez Reina, economista, maestro en Derecho, analista político, para conversar pues precisamente de los últimos temas que se están discutiendo en nuestro Congreso, en este caso en el Senado, y como bien lo apuntaba en su intervención el senador Ricardo Anaya, son temas que no se están poniendo en los estatutos de Morena, se están poniendo nada más y nada menos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siempre he pensado, Moisés, te agradezco que continúes con nosotros, siempre he pensado que, y lo he dicho en público y en privado, las intervenciones de Ricardo Anaya, me gusta mucho la madurez que ha ido adquiriendo como político Ricardo Anaya, y sus intervenciones son pedagógicas, o sea, yo las veo así, a ver, les dice, fuera cosas ideológicas, vamos a centrarnos en la parte técnica, y no he encontrado un senador de la contraparte, es decir, del bloque mayoritario del oficialismo, que discuta con él si tiene o no razón técnicamente de lo que está planteando. Y en este caso, por eso entrábamos con ese audio hace unos momentos, hacía pues señalamientos muy claros del derrotero que pudiera tener para el país estas modificaciones que estamos haciendo a la Constitución. Tú ya hablabas de 2, nos quedamos en la tercera, en el amparo. ¿Perdimos a Moisés? Bueno. No, aquí estoy, Jesús, a ver, ya te escucho. Mira, nos quedábamos en el amparo. ¿Qué es el amparo y qué significa para un ciudadano recurrir a un amparo? Mira, la senadora Andrea Chávez presentó una cartulina ahí en el Pleno, en donde decía que el artículo 61 de la ley de amparo dice que el juicio de amparo no procede contra las normas constitucionales. Eso está en la ley de amparo, es cierto eso. Pero también hay que decir que en el artículo 25 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando de tratados internacionales, de todo lo que viene como el pilar de los derechos humanos a nivel internacional, dice que todos los ciudadanos de los países que sean parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben de tener un derecho para tener una impugnación en la Constitución. Correcto. Entonces, hay un debate que se deviene inconstitucional o inconvencional porque siempre hay que darle acceso a la justicia a quien siente vulnerable. Y te pongo un ejemplo. Si tú quitas la posibilidad de que el amparo para un ciudadano le impida controvertir modificaciones en la Constitución, vas a impedirle, vas a limitarle la posibilidad de impugnar algo. Y te voy a dar un ejemplo. Ahora andan con la peregrina idea de prohibir los vapeadores, independientemente
de que te guste o no, de que haya más investigación o no, así como el tema de la comida chatarra, Sí. así como el tema de los cigarros, así como el tema de la cheve o del alcohol o todo lo que sea, el principio de libertades Sí, que correcto. existe en un régimen democrático es que tú le permitas el libre albedrío a la gente para que decida si se fuma un vapeador o un cigarro o se toma una cheve bien helado o caliente. Y tú no puedes impedirle desde la Constitución lo que deba de regir adentro de tu casa. Correcto. Si tú modificas, porque traen esa idea de meter a los vapeadores en la Constitución, si lo meten en la Constitución, tú como ciudadano, ¿cómo te amparas si están prohibiendo que haya una ley de amparo? Correcto. ¿Sí? Ok. Ahora, yo lo que te quiero decir es que en el mundo, principalmente en los 174 países que son democráticos, hay una división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y en los más avanzados, que son los que tienen el mayor Producto Interno Bruto y la mejor distribución del ingreso y los mejores sistemas de salud y de educación, han logrado llegar a ponerse de acuerdo en que el Poder Judicial debe de ser el que interprete la Constitución. Y hay un ejemplo histórico que a mí me gusta mucho, Jesús, y si me das la licencia de comentar. Adelante. Mira, el primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington. El segundo fue de John Adams, que tenía lo suyo, pero lo único que no tenía era el arrastre que tenía Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de los Estados Unidos. John Adams fue el primer presidente de los Estados Unidos que perdió la reelección, porque en su primera reelección perdió frente a Jefferson, y entonces, cuando pierde frente a Jefferson, rápidamente, antes del cambio de gobierno, establece el nombramiento de 42 jueces de paz para el Distrito de Columbia, que es donde está Washington, el Washington D.C. Sí. Entonces, en el ajetreo de última hora, en los apuros, no le entregan el nombramiento a 4 jueces de paz que nombró John Adams saliendo como presidente, y cuando llega Jefferson, el nuevo jefe de Estado, secretario de Estado de Jefferson, James Madison, le dice a Jefferson: oiga, pues fíjese que aquí el presidente Adams nombró a unos jueces de paz, y pues monta en cólera a Jefferson y dice: pues mi madre, no se los entregues. Entonces no le entrega 4 nombramientos a 4 jueces de paz, entre los que estaba William Marbury. Entonces Marbury demanda ante la Suprema Corte de Justicia a Madison para que le entregue su nombramiento, y entonces se hace ahí se lleva a cabo un juicio en donde la Suprema Corte de Justicia determina en su resolución una interpretación de la ley, si debe o no debe entregarle los nombramientos. A partir de ese momento, en 1803, Estados Unidos determina el principio de supremacía de la Constitución, en donde dice que la Constitución es una y hay una limitación entre los poderes de gobierno. No tiene por qué meterse el Poder Ejecutivo en las designaciones del Poder Judicial ni el Legislativo. Lo segundo que determina Estados Unidos en esa ocasión es que establece que el Tribunal de Justicia es el máximo intérprete de la Constitución, y establece la doctrina del recurso de inconstitucionalidad para que los poderes estén en las mismas condiciones, legislativo y ejecutivo. Por supuesto que hoy te dirán que Marbury, que Madison, que Adams y que Jefferson son neoliberales, sí, claro, o conservadores, pero el tema es que en todos los países hay un respeto por la división de poderes, como en todos los juegos de fútbol, de béisbol y de fútbol americano. Hay un árbitro que te puede o no gustar lo que determine, pero respeta, si ese es el principio de la ley,
Y eso es lo que tenemos que hacer que prevalezca, Jesús. Ahora, ellos también te podrán decir, Moisés, como lo hacen desde mi muy particular punto de vista, de manera muy tramposa, que es un mandato que les dio el pueblo por los 36 millones de votos que les votaron en la pasada elección. Es decir, ¿están ellos haciendo eco de ese mandato popular o qué subyace en el fondo detrás de todo esto? Bueno, lo que subyace son dos cosas. Uno, realmente el tema de la supresión de la reforma energética, de la militarización que hizo la Suprema Corte de Justicia en meses pasados. Sí, todavía en la anterior administración. Sí, en la anterior administración, pues representó una afrenta para el expresidente. Y entonces todo sale de ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo? No solo vas a tener jueces electos por voto popular, cuando en todos los países lo que haces es designar jueces con base en profesionalismo. Tú no vas al Seguro Social a que te atienda el doctor que es más popular ahí, claro, entre la raza, sí, claro, sino vas con el que es más preparado. Hay un principio de formación que te garantice eso. Por supuesto que hay cosas que hay que modificar en el Poder Judicial, como hay que modificar en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo, y como hay que modificar en la cultura, en las artes y en la academia. Pues siempre es mejorable todo. Moisés, pero tú no vas a mejorar las estancias infantiles desapareciéndolas, como no vas a mejorar el Poder Judicial cambiando las reglas del juego, Jesús. ¿Qué nos queda, ya para ir cerrando? ¿Qué nos queda? Es decir, ¿qué le queda a la oposición? ¿Qué recursos nos quedan a nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, después de esto que a todas luces, hay que decirlo como es un atropello contra la Constitución, contra el Estado de Derecho en México? A todas luces eso es. ¿Qué nos queda? Es decir, dar unos buenos debates que se queden registrados ahí en YouTube, en las cuentas de redes de los senadores, de los diputados, que se quede registrado en el diario de los debates. ¿Hay forma de recurrir a otro lado o ya se chingó esta cosa? Mira, a mí me parece que el tema es seguir señalándolo. Sí, creo que un asunto que debe de ser importante es no normalizar este tipo de cosas. De acuerdo. Como no debemos de normalizar ni la violencia. Ojo al artículo de Penilei Ramírez hoy, sí, en Reforma, en donde ya te habla de los problemas de seguridad de crimen organizado por regiones. O sea, una periodista ya te traduce qué es lo que está pasando en diferentes regiones. Cuando López Obrador entró de presidente había conflicto en 4 regiones, hoy hay conflicto en 10, en síntesis. No normalizarlo, seguir opinando, seguir señalando, me parece que ese es un asunto importante que queda como elemento de reflexión, y la oposición, pues obviamente seguir estableciendo estos criterios de diferenciación y de comparación entre lo que debiera de ser, ¿no? Moisés, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos ayudes a ponerle luz a estos temas, sobre todo así de manera tan clara, tan pedagógica, que creo que hacen falta, ¿no? Lo comentábamos hace un par de días, ¿no? Que son temas a veces que suelen ser muy técnicos, muy elaborados, muy para abogados, para abogadas, y que el común de los mortales, como nosotros, a veces no alcanzamos a entender, además de que es una avalancha de temas las que se están discutiendo en el Congreso, en el Senado, en el Congreso, y parece que como que si hubiera demasiada prisa por cambiarle el rostro a este país. Yo te agradezco mucho, como siempre. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? @Gómez Reina, y en este espacio, como todos los sábados, agradecido por la oportunidad, Jesús. Abrazo. Bueno, pues es muy...